Entonces, muchachos, muy buenas tardes. Como saben, venimos trabajando la plataforma Arduino, ¿cierto? Que es este hardware que ustedes ven acá. Sin embargo, él también tiene una parte de software, es decir, una parte que permite que nosotros lo que trabajemos aquí con los sensores y con los actuadores y demás dispositivos que se pueden trabajar aquí con la plaquita, nosotros podamos decirle a esos sensores y a esos actuadores qué hacer. Eso se hace a través de la programación y eso pues va a ser el tercer periodo en adelante. La idea de que estos dos primeros periodos aprendiéramos la parte hardware es para poder entender qué hacen los dispositivos físicos para cuando lleguemos a la parte de programación, pues ya tengamos esa parte súper clara y nos concentremos simplemente en aprender un lenguaje y cómo se comunica el computador con este dispositivo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Entonces, tenemos que yo por aquí les ponía en la primera parte introductoria que Arduino pues es una placa que se creó en Italia, ¿sí? Más, ¿cómo se dice? Puntualmente en esta ciudad de Ivrea, y ellos pues son los creadores, ¿sí? Sin embargo, digamos, para la historia de nosotros, porque pues siempre hay, de la historia siempre hay un enfoque o unas segundas partes, entonces es importante pues también no desconocer esa otra parte de la historia que de pronto no se cuenta mucho, y es que, por ejemplo, este colombiano que se llama Hernando Barragán fue la persona que realmente hizo la base de lo que se conoce hoy como Arduino. Resulta que este profe trabajaba con ese señor que vemos acá, que se llama Massimo Banzi, y él era como el profesor que le lideraba la tesis de maestría que él estaba haciendo por allá en Italia. Entonces, la base de Arduino, cuando ustedes empiecen a ver la programación, es esta plataforma prototipada que se llama Wiry. Y digamos que luego de que Hernando Barragán creara esto, pues el italiano Máximo pues se separó, hizo un proyecto diferente a lo que se maneja, porque esto en la actualidad él es director de aquí de esta Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. Entonces, digamos que esto aún sigue vigente. Sin embargo, con lo que hizo este señor Máximo, Arduino ha llegado a todas partes del mundo. Está en Estados Unidos, está en África, está aquí en Sudamérica, está en toda Europa, yo creo que ha llegado hasta Asia. Y digamos que es importante Arduino porque es una plataforma de código abierto. Cuando decimos de código abierto es que permite que, por ejemplo, yo no tengo una placa Arduino aquí a la mano, pero tengo una con la que he trabajado ahorita que es una Microbit, y esto es un microprocesador, ¿sí? No sé si lo están viendo ahí en la cámara, y lo que permite, no sé por qué le pone sombreado, bueno, no sé, es como configuración de la cámara. La cosa es de código abierto, es decir, que lo pueden mejorar, pueden sacar nuevas versiones, y lo mismo a nivel de software. A nivel de software hay una comunidad que se llama GitHub, donde se puede hacer mucho código, se pueden hacer librerías, se le pueden hacer, bueno, muchas cosas que ustedes van a aprender a manejar con estos dispositivos. Lógicamente, la Microbit no lo van a manejar ustedes porque esto es como para niños, esto es como para los de sexto, séptimo, que se introducen en este mundo del hardware y la programación. Ellos lo van a ver ahorita en tercer periodo. La idea es que ustedes, como ya van en noveno, en un nivel más como pro, ¿no? Más avanzado, estén ya manejando pues las plaquitas como tal. Y ya miraremos en la sala cómo hacemos para trabajar en equipos y que tengamos pues un dispositivo. Si no, de todas formas, ustedes ya saben, tenemos el simulador Tinkercad, que es con el que pues podemos hacer las pruebas de ciertos sensores y ciertos actores, porque no los tiene todos. Pero en contexto, digamos que el aporte colombiano a este fenómeno mundial que es la placa Arduino, pues tenemos a este profesor. ¿Listo? Entonces, eso como para contarles de dato introductorio. Asimismo, lo que les contaba, Arduino es un microcontrolador, ¿cierto? Que se puede programar, tiene pues su parte hardware, o sea, física, y la parte software, que es la que vamos a aprender en tercer periodo, donde yo le digo a través de un programa a la placa qué es lo que ella debe hacer, ¿sí? Ella simplemente va a ejecutar las órdenes que yo le haga. En este caso, por ejemplo, de la placa de Microbit, ella trae, yo creo que se ven aquí, dos push button,
que ustedes aprendieron que son los que se les da clic así y hacen cosas, por ejemplo, prenden LEDs. Y aquí tiene una pantallita. Entonces, esta pantallita lo que hace es que yo puedo programar, por ejemplo, para que me encienda ciertos LEDs de los que están acá y, por ejemplo, forme una carita, forme un corazoncito, bueno, cositas así muy básicas. Con Arduino, yo lo que hago es que eso que ustedes aprendieron de las bocinas, de los LEDs, de los motores, todo esto se le conecta a la placa y la placa a través de los pines hace que haya algo, obviamente a través de la programación que yo le haga en el sistema. Entonces ustedes tienen ahí, vamos a poner por acá, perdón, un punto, ¿cierto? Donde tienen que especificar qué es cada cosa. Si ustedes ya desarrollaron la guía, me van a poder decir qué es esto de la GND. ¿Alguien sabe para que haga el aporte? Muchachos. ¿O ninguno ha desarrollado todavía los pines de tierra? Muy bien, Valentina. Entonces, nosotros, acuérdense que siempre que nosotros hacemos un circuito, el circuito hay que cerrarlo, ¿cierto? Entonces, si nosotros le estamos dando una atención a cualquier dispositivo que nosotros vayamos a cargar para que la placa le indique a través de la programación que haga algo, siempre tiene que haber un, ¿cómo se dice? Lo que uno dice coloquialmente, ¿no? Un polo a tierra, es decir, que el circuito así que trabajamos con la pila, también tenga como esa parte positiva que nos la va a dar el GND. El GND es esa parte positiva que nosotros llevamos de la pila a la placa para que el circuito quedara cerrado. Entre otras cosas, digamos que ahí también viene una parte, bueno, este GND viene acá, pero normalmente viene aquí toda la parte de voltaje, ¿no? Esta parte es como la parte de lo del encendido, los pines de voltaje. Entonces, uno puede alimentar el Arduino, o sea, máximo le aguanta unos 5 voltios, y aquí también hay otras tierras, ¿sí? Entonces, uno puede utilizar los pines de acuerdo, pues, a la necesidad que tenga. Asimismo, dentro de lo que yo les explicaba ahí, vienen unos pines analógicos, ¿sí? Ellos tienen, de acuerdo a la programación que trae la placa, que ellos, si ustedes tienen bastantes dispositivos dentro de la placa, se les acaban los pines digitales, ellos también funcionan como pines digitales. Entonces, esos analógicos de acá, pues, es como tener realmente en la placa, pues no sé, 19 pines, porque son 13, más que son 6 aquí, más 6 son 19 pines en total. Entonces es una ventaja que trae la plaquita para pues uno poder hacer diferentes cosas. Esta parte pues es la parte eléctrica. Entonces esto pues cuando uno no tiene el portátil para programarlo, entonces lo que uno hace es que lo conecta a la corriente. Entonces esto es, como se dice, la toma a la corriente. Esta parte es la parte donde uno pues lo enchufa, ¿sí? Normalmente todo dispositivo trae un cablecito así, cablecito USB, entonces digamos que trae una entrada para el computador y una entrada para el Arduino, ¿listo? Entonces esa parte. Aquí esta parte es otro como microprocesador que permite que el Arduino se comunique, ¿sí? Con todos los dispositivos de entrada y de salida, porque lógicamente uno lo utiliza para que trabajen sensores, para que trabajen actuadores y un sinfín de dispositivos, entonces tiene que haber un controlador que trabaje esa parte. Esta es la parte más importante del Arduino porque aquí es donde se trabaja toda la parte de la programación, donde va todas las órdenes que nosotros le damos a través del computador y el teclado para que él ejecute pues lo que nosotros le vamos ordenando a él que haga. Como ustedes saben, esto realmente es el principio de la robótica, porque nosotros a través de estas placas estamos aprendiendo a decirles qué es lo que tienen que hacer. Si estoy ordenando a un dispositivo externo, ¿cierto? Que haga lo que yo quiero, ¿sí? Es algo que yo manipulo y él no va a hacer nada diferente a lo que yo diga, ¿sí? Entonces eso ya, bueno, entra después otra cosa ya con la inteligencia artificial que se programan los robots de otra manera y ya entran unas leyes, pero tácitamente con estas plaquitas, ellas no van a hacer nada diferente a lo que yo le programo. Finalmente tenemos acá el botón de reset, que cuando se me buguea la plaquita, porque eso también puede pasar que no prenda o que pues tenga algún error, entonces con el botoncito reiniciamos y de esa manera la podemos trabajar. Como ustedes ven acá, estos son los pines digitales, ¿sí?
Entonces, pues tenemos de 0 a 13 para trabajar y eso es como lo más básico dentro de lo que yo les explico ahí en la guía para poder trabajar la placa de Arduino. Dentro de la lectura, ¿cierto? Ustedes, pues esto sí no se lo voy a decir porque eso viene ahí, pero es importante que revisen qué es este símbolo, ¿sí? ¿Qué significa dentro de los pines digitales? Porque eso es una pregunta de las que viene en la guía. Entonces es importante que sepan pues lo de los pines, que aquí están los analógicos, los digitales y cada una de las partes, porque pues eso también viene allí. Ahora, dentro de los componentes que trabajamos con la placa Arduino, pues lógicamente miren, está esto que es pues lo que le da prácticamente la electricidad a la placa, o sea, esto tiene un voltaje más o menos de 5 voltios, ya nos tocaría con un potenciómetro tomar el voltaje que está ocurriendo en el momento. Entonces muchachos, nosotros tenemos por aquí, voy a esconder esto un momentico para que quede la imagen completa, que estos son los componentes más comunes cuando nosotros trabajamos con Arduino. Entonces miren que no se, ¿cómo se dice? No se aleja de todo lo que nosotros hemos trabajado en sensores y actuadores. Entonces, ¿esto qué era, muchachos? ¿Quién recuerda el nombre de este dispositivo? Me sé todos los otros Protoboard, menos este. Bueno, ¿quién lo dijo, Frank? protoboard, no, Leider, ¿Leider? Muy sí, bien, muy bien, Leider. Kleider es. Esto es una protoboard. Listo, muchachos, no nos puedo olvidar el nombre porque ella, pues, acuérdense que es fundamental para cuando tengamos todo ese cablerío que vamos a trabajar en la parte física que nos ayuda a organizar los cables. Dentro de lo que vamos a utilizar, también vamos a tener estos cables. Hay unos cables que son pues cables de circuitos y se conocen comúnmente como cables macho o cables hembra. Les voy a explicar por qué. ¿Alguien sabe de pronto esto? No, ¿cierto? Entonces, como no lo saben, pues se los voy a dar a conocer. De los cables macho, resulta que hay unos sensores, bueno, de hecho aquí no viene ninguno, pero hay unos sensores que traen es como unos pines para que ellos reciban, es decir, digamos que aquí, por ejemplo, ese sensor del LED puede traer es unos punticos y lo que hace el cable es incrustarse ahí. Sin embargo, como ustedes ven, casi todos los sensores traen es patica. Entonces nosotros lo que más utilizaríamos para que incruste, ¿cierto? El cable con la patica serían cables hembra, no cables macho. Entonces depende del sensor o del actuador con el que nosotros estemos trabajando, vamos a requerir o cables macho o cables hembra, ¿listo? Para hacer esa unión y montar todo el circuito. Recordemos qué es esto, muchachos. ¿Quién me dice qué es esto? Esto también Un lo LED. vimos. El LED, Resistencia. muy bien. ¿Quién dijo resistencias? Yo, ¿Valentina? sí, señora. Listo. Valentina, resistencia, muy bien. ¿Y el LED? ¿Cuál era el LED? De lo que está aquí, ¿cuál es el LED? ¿Sí El recuerdan? último, el rojito, El rojito, ¿cierto? con Entonces, paticas. el LED es lo que nos hace como la analogía, ¿no? Un bombillo. Y recuerden que siempre tiene dos paticas, el cátodo del ánodo, la parte positiva y la parte negativa. Es importante comprender y ya les voy a decir por qué. Resulta que en el último ejercicio yo monté un circuito y si ustedes entienden para qué sirve esto, en una sola palabra, sin tener que hacer simulación de nada, me van a decir, profe, esto está mal por esto. Listo, entonces si nosotros comprendimos muy bien cómo funciona este sensor, ¿cierto? Porque eso no es un actuador, este lo que hace es tomar una señal y hacer que otro actuador haga algo en base a lo que yo estoy trabajando ahí. Entonces, esto es un sensor, recuerden el nombre, se conoce como potenciómetro, ¿listo? Y él nos permite valores diferentes a 0 y 1, ¿cierto? Si se acuerdan, lo trabajamos con este LED y lo que hacíamos era variarle la intensidad de luz, ¿cierto? Que no quedara o prendido o apagado, sino que pudiera yo tener una luz más suave o una luz más oscura, ¿listo? Entonces, esto hace el potenciómetro. ¿Recuerdan qué hacía este, muchachos? Hacía sonar. Sí, muy bien. Esta es la bocina o el buzzer que nos permitía, pues, eh, que se emitieran sonidos en la plaquita. ¿Recuerdan este?
No creo que lo recuerden tanto, bueno, les voy a ayudar aquí, esta es la fotorresistencia. Recuerdan que pues ellos, de acuerdo a cómo vienen diseñados, pues lo que hacen es que ayudan, ¿cierto? En la parte de los LEDs, él es un sensor que pues a través digamos que mide que si hay luz o no hay luz, pues establece un comportamiento en un actuador. Nosotros lo vimos con un LED, entonces eso era la fotorresistencia. Este viene ahí en la guía, estos son nuevos, creo que estos no los trabajamos, pero pues también a modo de que cuando los veamos en la clase de manera física ustedes ya conozcan más o menos qué son. Este de aquí es un sensor de humedad, entonces digamos que ahí vienen los pines donde se conectan pues para mirar, por ejemplo, si ustedes están trabajando con alguna, ay Dios, preciso, si están trabajando con alguna planta en su materia de exploración, nosotros podemos medir qué tan húmeda o qué tan seca está la tierra a través de este sensor. Y miren, por ejemplo, profe, bueno, sí, él lo mide, y yo cómo sé, o sea, ¿dónde me imprime el resultado? Entonces miren que esto es un actuador. ¿Sí es la diferencia? Un sensor lo que hace es tomar, digamos, si esta fuera la plantica, que aquí esté la tierra, ¿cierto? Uno mete en la tierra este sensor, y bueno, digamos que esta es la plantica, y lo que hace aquí es que nos va a dar un valor, por ejemplo, no sé, que tenga 13 de humedad, o nos va a dar un rango, pero para que esto se pueda visualizar, siempre tiene que salir a través de un actuador, bien sea un LED, bien sea una bocina, bien sea un motor, bien sea lo que sea, pero un sensor, acuérdense que lo único que hace es capturar datos. El actuador lo que hace es mostrar datos, sonar, emitir luz, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno de humedad. Listo, se utiliza mucho para el tema del campo. Este es un sensor de agua. Entonces, miren que cuando uno está trabajando, por lo menos a los muchachos que en la universidad, pues, no sé, como en el 2006, hicieron un proyecto de automatización en la universidad donde yo enseñaba, y ellos lo que hicieron fue que, por ejemplo, uno pone este sensor, ellos hicieron una maqueta en una ventana. Entonces, lo que uno hace es que, por ejemplo, si le llega a caer agüita a ese sensor que está ahí en la ventana, ¿eso qué quiere decir? Que está lloviendo. Entonces, uno programa el sensor para que se ejecute un motor y cierre la ventana. Entonces, miren que todo esto se aplica tanto en proyectos de agro como en proyectos de domótica, que es para lo que vamos nosotros, yo creo que a más tardar en unos 10 años, esto ya va, mejor dicho, a hacerlo lo normal. Y tenemos acá otro sensor que se llama el sensor PIR o el sensor de proximidad, que pues él trae esta tapita, pero realmente el sensor está en esta parte. Entonces, digamos que este también se utiliza como para mirar qué tan cerca, si ustedes le ponen la mano ahí, entonces, digamos que él mide esa distancia del objeto, de la mano, de lo que uno ponga ahí, y pues a raíz de eso se ejecuta una acción. Entonces, por ejemplo, estos se utilizan en esas casas también automatizadas. Por ejemplo, si llega una persona y pasa, entonces, ¿qué pasa con el LED? Debería prenderse, ¿no? Y de lo contrario, pues se mantiene la luz apagada. Entonces eso pues ahorra el consumo de energía, porque si yo pongo este sensor, solamente se va a prender la luz cuando pase por ahí alguien, ¿sí? Entonces miren que ahí ese sensor es importante porque él tiene una parte de sensibilidad que uno con un destornillador le cuadra, ese sí se hace manual con ese sensorcito, qué tan sensible lo quiere uno que sea el sensor. Entonces, que a tantos metros, perdón que aquí hay alguien en el chat y no, ok, listo, no hay problema. Qué tan cerca o qué tan lejos esté la persona para que él capte y haga lo que tiene que hacer con respecto a un actuador, ¿no? Entonces, este es otro tipo de sensor que también vamos a trabajar, y más o menos, a grosso modo, estos son los componentes más comunes que ustedes pueden encontrar en todos los montajes. Hay otros sensores, lógicamente estos no son todos, hay sensores, por ejemplo, si este tema para medir cuando hay escape de gas, es parecido a este, el sensor de gas. Hay otro sensor que es, por ejemplo,
el de leer tarjetas, ¿no? Que cuando yo pase la tarjeta, entonces programe yo un motor para que, por ejemplo, se abra así como en los parqueaderos de los centros comerciales, que se abra así como una paletica. Entonces, ese es otro. Bueno, hay muchos, ¿sí? Pero los básicos con los que nosotros hemos trabajado, que yo creo que de pronto sería importante que ustedes trabajen, serían estos, más el del motor, que no lo puse acá, porque no se me pasó realmente ponerlo ahí en la guía, pero son los componentes más básicos que uno trabaja en todos los montajes cuando uno trabaja esta parte electrónica. ¿Listo? Entonces, eso para contarles por ese lado. Aquí, bueno, miren, ya llegamos súper rápido a la parte teórica. Entonces, ahí yo les explicaba que hay unos pines digitales, ¿no? Entonces, es importante que al igual que nosotros trabajábamos ¿cómo se dice? Ciertos actuadores, hay pines que, como en este caso el digital, solo permiten tener un tipo de señal. Entonces, la señal digital, digamos que no va a oscilar entre, por ejemplo, 0 y 1000, sino va a tener 1 o va a tener otro valor, ¿cierto? Entonces, tienen que leer esa parte de la guía donde la señal digital solamente puede tener 2 valores. Ya lo van a escribir ustedes ahí, qué tipo de valores. Eso también sale ahí en la guía, ¿cierto? Que Todo está ahí. todo está ahí, ¿cierto? Y está muy sencillo. Lo que les decía Valentina al principio, ¿cuáles son las letras que simbolizan los pines de tierra? ¿Sí? Ahí no les estoy preguntando ni siquiera para qué sirve el pin de tierra, porque es muy introductorio, ¿sí? O sea, ya lo vamos a ver en la práctica, entonces, pues por ese lado muy, muy fácil. ¿Con qué voltajes se puede trabajar la placa Arduino? También lo vimos al iniciar ahí la clase, donde está la parte de la B pequeñita, ahí están los voltajes. Si no se trabaja con cable USB, ¿cuál es el valor máximo de a trabajar la placa Arduino? Ahí también lo dije al iniciar, también está en la guía. Entonces, esta parte teórica yo creo que la pueden hacer muy, muy fácil. Los componentes más comunes los acabamos de ver, les explico un poquito más de qué trata cada uno. Ahí creo que en la guía vienen, digamos, como la explicación de cómo van dentro de la placa, pero pues eso lo vamos a ver ya cuando estemos en la próxima clase para que lo simulemos en Tinkercad. Entonces vamos a hacer una simulación y la próxima clase pues hacemos el montaje aquí de todos los componentes. Esto yo creo que, bueno, viene ahí en la guía, simplemente es como copy-paste para que recuerden dónde están los pines digitales, dónde están los pines analógicos, dónde están los voltajes, los microprocesadores, bueno, en fin, nos quedan 10 minutos, bueno, listo, no pasa nada. Y llegamos a la parte chévere. Entonces, aquí vamos a trabajar con, voy a minimizar acá, con Tinkercad para saber si esto que está aquí es verdadero o es falso. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene Tinkercad ya abierto, muchachos? No, señora. ¿No? Bueno, no se les olvide de crear cuenta ahí, con la misma de Gmail uno se puede loguear para que sea más fácil Voy a abrirlo yo, hacer pero la no lo tengo simulación. todavía. Bueno, para ¿No la lo tengo próxima, qué? para la Bueno, bueno. próxima clase, listo, para que como nos quedan 10 minutos exactos, que no quede por ahí volando el tema. Entonces, listo, muchachos, voy a correr esto para acá. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí lo que nos dice la guía es que revisemos, que revisemos si esto está bien. Entonces nos ponen una tierra y nos ponen el cable a un pin digital, ¿sí? Entonces digamos que, bueno, vamos a hacer la prueba si eso funciona así. Entonces, O sea, lo que tenemos que hacer ahí es mirar lo que está mal y ya. simplemente es decir si está bien o está mal, pero ¿por qué? ¿Sí? Es lo más importante, el por qué. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Bueno, esto. Mire, tenemos estos tres dispositivos. Aquí está el Arduino, ¿sí? Yo lo saqué aquí de los microcontroladores del Tinkercad, la protoboard y tenemos la bocina. 3 elementos para poder trabajar. Entonces, el ejercicio dice que si yo entonces, como ya sé que la tierra es la que va a representar la parte positiva, ¿cierto? Entonces yo voy a poner el cablecito rojo, voy a meter mi bocina aquí. Ustedes saben que dentro de la misma línea
Si yo tomo de manera horizontal cualquiera de los puntos, pues me va a servir para llevar la corriente, o en este caso la parte positiva de la tierra, al pin de esta patica. Y dice que vamos a trabajar con el pin 9, que es un pin digital, que lo voy a utilizar entonces en la parte negativa, le voy a cambiar el color negro, y que voy a sacar de ahí un pin para la otra patica. Entonces lo que yo les pregunto es, si de acuerdo a la lectura, entre comillas, si yo le doy simular aquí, ¿esto va a sonar o no va a sonar? Profe, Entonces, pero, o sea, ese que usted acabó de hacer es el mismo que está en la guía. es el mismo, exactamente el mismo. No, 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 no. Vamos a compartirlo. Profe, está mal. El cable negro va del pin de Bueno, positivos. volteémoslo entonces de una vez, no pasa nada, da lo mismo. Porque acuérdense en que el buzzer no tiene polaridad, entonces no importa, pero lo podemos hacer. Epa. Listo, entonces aquí pusimos un pin, ¿cierto? Para esta patica y para la otra. Vamos a darle a iniciar simulación y vamos a ver que no pasa nada, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nos está haciendo falta algo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros utilizamos la placa de Arduino, si nosotros no hemos programado la placa, esto no va a hacer nada, absolutamente nada, no va a sonar, no va a ser como cuando teníamos la pila que de una vez le llegaba corriente. Si yo quiero que esto suene, yo no tengo que sacarlo aquí el pin digital, yo lo tengo que llevar, es desde acá, voy a detener la simulación y yo lo que hago es que lo llevo desde acá, desde los 5 voltios, y vamos a mirar ahora el comportamiento. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque ahora sí se está generando tensión y le están entrando electricidad a la bocina, y de esta manera, pues aquí está el circuito cerrado. Entonces ustedes van a decir, pero profe, entonces ¿para qué sirve ese pin? ¿Cierto? Entonces ese pin sirve siempre y cuando nosotros lo que vamos a ver en el siguiente periodo, que es la parte de código. Si ustedes ya aprendieron la parte de software, esto en bloque lo programan los niños, nosotros vamos a aprender es hacerlo en texto. Entonces, nosotros aquí lo que vamos a decir es que vamos a utilizar el pin 9, esto lo eliminamos, acá, y acá le decimos entonces que vamos a trabajar con el pin 9, le podemos, si nosotros queremos asignarle más sonidos ahí, yo aquí en la guía, de lo que les traía para hoy, en esta parte, hay unas tablas, que no alcanza a salir muy grande, que son las tablas de frecuencia en hercios para el tema de las notas musicales. Entonces, uno en Arduino puede, no sé, construir notas musicales, pero vamos a hacer la prueba entonces, a ver si esto pues nos funciona. Espérenme aquí un segundito. Esto lo quitamos y vamos a hacer la prueba. ¿Listo? Entonces miren la diferencia. Si yo lo programo desde el código, sí me va a sonar. Pero si él no tiene programación como está ahorita, él así solito no me va a sonar. Entonces digamos que no es una cascarita, pero de cierta manera es para que ustedes se acostumbren a que siempre que yo les pongo un circuito en electrónica, se acostumbren a hacer la simulación, se acostumbren a probarlo, porque aparentemente en teoría, como viene ahí en la guía, no, sí, si yo lo conecto, esto va a funcionar. Pero mentira, si uno no ha hecho aquí en el código la programación para que el pin 9 funcione como bocina, ¿cierto? Que trabaje con la electricidad del Arduino, él jamás va a funcionar. Entonces, eso para que les quede esa pregunta resuelta. Ahora, vamos a mirar que ya nos queda un minuto para finalizar. La otra está muy fácil, es muy básica. El otro circuito. Y es, muchachos, aquí yo les estoy diciendo, ¿esto está correcto o no está correcto? Entonces, a ojo, ¿qué faltaría aquí? O sea, empezando, los pines están mal puestos. ¿Sí? Faltaría resistencia y faltaría, ¿qué otra cosa? El LED. El LED, muy bien, Gabriel Emilio. ¿Por qué? Porque es que un potenciómetro solo, ¿qué hace? Absolutamente nada. A mí un potenciómetro ahí no me sirve para nada, porque el potenciómetro sirve, si tengo una bocina, uy, me le sube o me le baja el volumen.
Si yo tengo un LED, me elevaría la intensidad. De pronto un motor, de pronto variarle, no sé, la intensidad al motor. Pero si yo tengo un potenciómetro en un circuito eléctrico de esta manera, no me va a hacer nada. Entonces, a ojo, ustedes ya pueden, solamente con la observación, decir, profe, ese potenciómetro ahí solito es inútil, y adicional, tienes mal configurados los cables. Entonces, ya eso de los cables, como es algo que ustedes ya saben hacer, la parametrización, pues se las dejo ahí. Y se nos pasa el tiempo volando, muchachos. Entonces, espero haberles podido ayudar. De todas formas, nos queda yo creo que una clase para que podamos seguir con ese tema de lo que les decía aquí de los componentes, y si quedó pronto alguna duda con el último ejercicio para que hagamos ya la línea de cómo quedaría funcionando con el Arduino, entonces hacemos la prueba la próxima clase.